Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que hoy les va a refrescar acerca de lo que fue la vida del Ecuador, no contada por los historiadores, sino contada por aquellos que fueron mis parientes, mis familiares, mis pacientes, y relacionada, que eso se llama inteligencia, con todo lo que sucedía no solamente en Ecuador, sino en el mundo. Hoy hablaremos de los años 40. Recordemos lo que fue la historia que contamos en los años 20, en que habíamos terminado la guerra mundial, se había cambiado la moneda en Ecuador, que era el cóndor, y se pasó a una moneda ya no emitida por los bancos, sino por el Banco Central, el sucre, el Banco Central ahora ha regulado por primera vez en la historia la emisión monetaria del país y se respaldaba en oro. En ese momento había que respaldarse en oro. Y en base a esa cantidad de oro que tenía el Banco Central se podía emitir la cantidad de dinero. Esto incomodó muchísimo a los banqueros que antes especulaban con el dinero y hacían lo que les daba la gana. Pero además, recordemos que en los años 20 desapareció prácticamente la producción de cacao, llegaron las pestes en la sierra y la Amazonía, la influenza en la costa, había llegado la malaria y la fiebre amarilla, que fueron combatidas por la misión Rockefeller y Isidoro Noguchi. Pero llegamos a los años 30 y en los años 30 sucede un fenómeno muy interesante. Ecuador se convierte en un país proveedor fundamentalmente de Alemania. ¿Qué le proveíamos a Alemania? Proveíamos aceite, jabones, madera de tagua, es decir, la pepa de la tagua con la que hacían los botones de los uniformes, y también les producíamos madera de balsa. También producíamos caucho, éramos productores ya de caucho y todo esto iba a parar en Alemania. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, quedó devastada, tenía un bloqueo económico, pero Alemania, para poder sobrevivir y renacer con su industria, buscó lugares en América Latina que le proveyeran materias primas, porque los otros países, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, hacían un bloqueo de Alemania. Vivían como vive ahora Brasil, perdón, como vive ahora Venezuela. Tenían un bloqueo económico. Entonces, buscaron lugares como Ecuador, como Bolivia, Santa Cruz, como Chile, como parte de Argentina, como el sur de Brasil, desde donde comenzaron a extraer productos y a poner personas, creando y trayendo, por ejemplo, al Ecuador por primera vez el cemento, trayendo a Ecuador por primera vez los tocadiscos, la música. Ellos enseñaron aquí a bailar el tango. El tango llegó con los alemanes. Y bien, hemos visto que eso pasó en los años 30 y ahora empezamos a vivir los años 40. Los años 40 ya se vivía la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1938, y Ecuador en ese momento, en 1941, tiene que dejar de ser el proveedor de Alemania y tiene que pasar a ser el proveedor de Estados Unidos, porque se crea la Organización de Estados Americanos, se crea además la condición fundamental de Estados Unidos para poder entrar a la guerra fue que nosotros, los países latinoamericanos, le teníamos que proveer no solamente de materias primas, sino además le teníamos que proveer de seres humanos, de soldados. Ecuador dejó de ser proveedor entonces de caucho y de aceite para los alemanes, lo cual significó un colapso económico. Tuvimos ni más ni menos que, si no me equivoco, aquí tuvimos en ese tiempo 6 presidentes en solo 10 años. Les voy a mencionar quiénes fueron. 6 presidentes en 10 años. Entonces, eso lo llevó al gobierno a, vivimos un periodo realmente crítico, porque además de que no teníamos una moneda, teníamos otra nueva moneda, como lo que pasamos. Imagínense, tuvimos una junta de gobierno desde el 29 al 32, Martínez Mera en el 33, Velasco Ibarra del 34 al 38 fue el único que duró 4 años, y fue un poco antes de salir,
fue destituido, le dieron un golpe, luego le sustituyó uno de sus ministros en 1937, luego le sustituyó otro de sus ministros que era militar, el general Enríquez Gallo, era policía. Velasco Ibarra había creado la policía, no existía la policía antes de Velasco Ibarra, entonces crea la policía y Manuel María Borrero le sigue, que es cuencano, le sigue Mosquera y finalmente llega a Arroyo del Río. Vean ustedes cuántos presidentes, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presidentes en 10 años. ¿Qué colapso vivíamos? Vivíamos un colapso económico. Entonces en ese momento llega los años 40 y Arroyo del Río es el nuevo presidente. ¿Qué significó Arroyo del Río? Era un orador, un abogado muy famoso, muy prestigioso en Guayaquil, pero como siempre era un oportunista. Y era un oportunista de los tantos porque el Partido Radical Liberal, imagínense que el liberalismo terminó formando un partido que se llamaba el Partido Radical Liberal, que se volvió el partido de la burguesía oportunista de todo el Ecuador. Y fue el que llevó a confrontaciones, a represión y a todo lo imaginado en todo el país. Hubo la famosa muerte sobre las cruces, un asesinato de obreros en Guayaquil, y todo eso se vivía en este momento tan crítico. Esos obreros fueron arrojados al río Guayas y desde ahí se llama la muerte sobre las cruces sobre el agua, que se escribió sobre la historia de este asesinato de obreros, que cambió la historia de las relaciones entre obreros y patronos, y fundamentalmente Guayaquil, porque en Guayaquil era donde se pagaba salarios, en la costa se pagaba salarios con dinero, en la sierra todavía seguía, la empleada doméstica no cobraba nada, el indio, el huasicama, el otro, cobraba en tarjas, se le pagaba cuando le daba la gana, y eso fue lo que creó el gran conflicto social. Bien, entonces nuestra personaje, Chabelita Cordero González, tenía 2 hijos, ya sus hijos estaban grandecitos, y Luciano, su hijo mayor, comenzó a destacar como deportista y estudiante. Con su hermano y sus amigos pasaba horas jugando en la calle, pero al volver felices a la casa les esperaba el mismo regaño siempre. Luciano y Jorgito, está prohibido jugar fútbol porque los zapatos se gastan y no hay plata para otros. Los zapatos eran en ese momento con suela de cuero. Así que en este momento se van a la zapatería de la esquina y piden al zapatero pedazos de cuero que se desperdicia para reparar las suelas de sus zapatos y tacos. ¿Está claro? Las noches, bajo la luz de las velas, los niños hacían sus tareas y luego, al comer, se acostaban a dormir entre observaciones y comentarios de lo que pasaba cada día. Chabelita, ¿por qué no nos compras medias? ¿Por qué nos compras medias tan largas?, preguntaban los muchachos. Creo que son medias de mujer, criticó Luciano a su madre, mostrando sentado desde la cama una media con un agujero en el talón y otro en los dedos. Dame las medias para surcirlas. Las compro grandes para irlas recortando y acomodando en la medida que se gastan, fue la respuesta. Ese era el nivel del colapso económico que vivía la familia y que vivía el país. Finalmente Chabela acudió a la iglesia y ahí estaba un famoso padre, denominado Padre Quispo, y él se mostraba muy colaborador con la familia. Un día Luciano llegó y le dijo: Chabela, el padre Crespi me pidió que sea su sacristán. Y bueno, lo comentó con cierto temor, ¿no? Al momento de acomodar sus libros en ese viejo carril que siempre andaba a cargar. No ha de ser sacristán, sino lazarillo, repuso su madre mientras se acomodaba para empezar a surcir las medias. Me gustan esos trajes que nos ponen. Además, nos van a regalar pan y leche y dulces todos los días. Ah, no, bueno, está bien. El padre siempre nos ha ayudado y la escuela, sé que ustedes son buenos estudiantes. Los muchachos se acostaron a dormir mientras Chabela cosía y rezaba como todas las noches, contando en cada oración el rosario frente a la imagen del Jesús del gran poder y San Judas Tadeo, a quienes
les hacía, enviaba sus ruegos, pues Judas Tadeo era el patrón de las causas perdidas. Virgencita, te pido por mis hijos, mi familia, las almas del purgatorio y por todos los inocentes que han muerto en Quito, en esa guerra de los 4 días. Se repetía una y otra vez. Ojalá que la próxima vez, Ave María y Padre Nuestro, no se vengan aquí, a Cuenca, aquel día de 1936, en que llegó la noticia. En Quito hubo una tremenda guerra. Habían elegido a Bonifaz, uno de los candidatos como presidente, pero se le acusó de ser peruano. Y los perdedores se armaron y armaron una balacera en Quito en la que en un solo día murieron 5.000 personas. Era 1939 y en la casa hubo por fin radio. Ya se podía escuchar la música y las noticias. La familia se reunía como un rito todas las tardes desde las 6. Luciano, entonces de 12 años, y Jorgito, de 10, estaban pegados al aparato escuchando la música cuando se escuchó la noticia. Ha estallado la guerra en Europa, sonaba Radio HCJB de Quito, que desde 1930, con la antena más alta del mundo, en el Pichincha, tenía el mayor alcance mundial. A ver, Lucianito, alza el volumen, le dijo el abuelo Eduardo. Entre tanto, todas las tías, sus maridos y los pequeños primos que inundaban la casa de manera que obtener silencio era ya un milagro. ¡Qué barbaridad! ¡Otra vez la guerra!, fue el comentario. Hace solo 20 años que terminó la otra guerra y hay guerra también en Quito. ¿Qué está pasando?, comentó la abuela, que mirando a su yerno, el mayor Tamariz, le preguntó: ¿qué le parece, mayor? Bueno, creo que los alemanes han sorprendido al mundo. Es impresionante escucharle a Hitler. Nosotros en el colegio militar fuimos formados por alemanes con esa disciplina prusiana. Este casco que llevo, mire, es un casco prusiano. Inclusive nuestro uniforme de gala es prusiano, como lo del ejército chileno. Creo que la guerra la van a ganar los alemanes, para mí no hay duda. Sí, sí, que viva Alemania, gritó Lucianito. Que viva Cosme Renela, gritó Jorgito, que no paraba de soñar en los aviones y hacer ruido en la casa. Cállate, tonto, le gritó su hermano. Cosme Renela fue un piloto ecuatoriano en la Primera Guerra Mundial, no de ahora. Cosme Renela fue el primer piloto que hizo un vuelo entre Quito y Guayaquil, y por eso se hizo muy famoso en el país. Las noticias de la guerra continuaban con lo que pasaba en la capital, donde los gobiernos eran inestables y por fin había llegado al poder un brillante orador que no paraba de usar la radio para lucirse, el presidente Arroyo del Río. A este lo confrontaba un diputado, Velasco Ibarra, que con su pose e intonación hitleriana usaba un vocabulario inentendible para embrujar a las masas, lo que le llevaría a ser presidente 5 veces, y solo en una ocasión llegó a terminar su periodo. En aquellos años hubo un día en que todas las mujeres lloraron por los hombres que querían ir a la guerra. Había llegado la noticia que el mayor Tamariz tenía que ir a la provincia del Oro a defender a Ecuador de la invasión peruana. Su esposa era casi una niña, María Fernanda, que se ahogaba en llanto en tanto los niños de la casa trataban de consolarla. No ha tenido tiempo ni de despedirse. Lo movilizaron de urgencia al frente, comentó llorosa la niña María Fernanda. Los días pasaron con el temor de que el ejército peruano llegara a Cuenca, que estaba a solo 200 kilómetros de las tropas peruanas. ¿Cuáles son las noticias?, preguntó el abuelo, pretendiendo mover y prendiendo otra vez su pipa. Los tanques peruanos han llegado ya a Machala y los barcos atacan Guayaquil, contestó a gritos Lucianito. Por favor, Luciano, deja escuchar las noticias, reprochó Chabelita. Dios mío, qué horror, qué horror, qué horror, gritó
Mama Angelita. La atmósfera de rumores y noticias cada vez peores circulaban por todo lado. El gobierno comenzó a besar el nombre de un teniente Hugo Ortiz, que fue el primero en morir en la frontera de Morona, Santiago con el Perú, como héroe para despertar el valor. Los peruanos estaban ya ocupando la Amazonía ecuatoriana desde la frontera con Brasil hasta Rocafuerte por el río Napo y subieron por los ríos Morona y Santiago desde Barranca, en el Marañón, hasta cerca de Macas. En la casa, desde la servidumbre hasta los vecinos se reunían para apilar el maíz, la carne salada, las papas. Todo había que mandarlo al frente. En el patio de la casa, respondiendo al pedido del mayor Tamariz, todos, reunidos como en las mañanas y las noches, era para comentar las noticias que se repetían de boca en boca, y las que publicaban los periódicos, y las que transmitían la radio evangélica HJB, que desde hace poco también la radio La Voz de América de los Estados Unidos, que comenzó a escucharse en el país. Hoy, 29 de enero de 1941, en Río de Janeiro se han reunido los mandatarios de los países latinoamericanos para firmar la declaración de guerra a Japón, Italia y Alemania junto a Estados Unidos de Norteamérica, en respaldo del ejército aliado de Inglaterra, Francia, Rusia y demás naciones libres del mundo. Es un respaldo a los estados de la Organización de Estados Americanos. Además, se ha firmado el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Ecuador y Perú, con el que se da fin a la hostilidad entre los dos países. La felicidad se dibujó en todos los rostros. Los abrazos, los gritos, la alegría salían desde los niños hasta los adultos cansados ya de comentar las muertes y sus miedos. El 28 de mayo de 1944, cuando Chabelita acompañaba a Luciano al colegio, el colegio era el Normal Manuel J. Calle para estudiar, su mención honorífica como abanderado del colegio, el portero le anunció que no habría clases porque ese día el gobierno de Arroyo del Río había caído. ¿Y ahora por qué cayó ese gobierno?, preguntó, como si se tratara de una rutina normal. Porque han regalado todo el oriente al Perú. ¿Y quiénes están ahora en el poder? Velasco Ibarra y los comunistas de la famosa Revolución Gloriosa. Al volver a casa, nuevamente el horizonte de zozobra estaba en todas partes. ¿Dónde está el mayor Tamariz?, preguntó la abuela. Lo han movilizado a Quito por la caída del gobierno. Imagínate que el ejército se ha enfrentado con los carabineros del presidente Arroyo y no saben cuántos muertos hay, respondió don Eduardo. ¿Y qué dice el nuevo presidente? Velasco dice que el tratado tiene fallas geográficas. Hay un no sé qué problema ya entre los ríos Santiago y Zamora, y un nuevo río, que creo que es el Cenepa. No lo habían visto, sí, el río Cenepa, le explicó el abuelo, pretendiendo, como siempre, sacar prosa usando su tabaco. ¿Crees que habrá otra guerra?, preguntó Angelita. No sé, a lo mejor. Dicen que el tratado está garantizado por Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, Colombia. ¿Qué significa? Que ellos deben, para cualquier acción militar, intervenir entre los dos países. ¿Y qué pasa con el Oriente? Creo que lo perdimos. Todo lo tienen los peruanos, así dicen. Bien, con esto hemos concluido esta parte de la historia de los años 40 que empezamos con la pérdida del territorio ecuatoriano. Muchas gracias.